conozca directamente esta plática. Hoy vamos a comentarlo con manera de introducción, simplemente algunos detalles. Mañana ahondaremos más, pero pues vamos a comenzar a platicar entonces de tolerancia y autoinmunidad. Decíamos entonces que los antígenos contra los que se responde son proteínas. Y estos antígenos los podemos tener entonces de dos tipos. Los antígenos o los fragmentos proteicos, entiéndase como antígenos, cuando se presentan al sistema inmunológico, pues lo que se busca es que reaccionen, que una proteína microbiana, si se presenta mediante toda esta cascada de cosas que ya hemos platicado hasta el cansancio sobre la presentación de antígenos y la unión y sus coestimulantes o sus coestimuladores para activar el linfocito T, pues eso es lo que esperamos que siempre suceda. Un antígeno proteico que genere una respuesta inmunológica, decimos que es un antígeno inmunogénico. Como tal, es un inmunógeno, un antígeno inmunogénico, o sea, aquel que tiene la capacidad de despertar la respuesta inmunológica. Pero también tenemos antígenos, o sea, fragmentos proteicos que pueden responder al linfocito. Pero estos antígenos son nuestros, antígenos propios. La unión de un antígeno nuestro mediante complejo principal de histocompatibilidad al linfocito T, lo que busca es que el linfocito T lo reconozca, pero para que sepa que no tiene que hacer nada contra él. Entonces, un antígeno que se une al linfocito T, pero lo estimula para que no reaccione contra ese antígeno nuestro, decimos que es un antígeno tolerógeno, que genera tolerancia. Entonces, los antígenos los podemos dividir en dos tipos: tolerógenos e inmunógenos, o tolerógenos e inmunogénicos. Inmunogénico, si reacciona para atacar a ese antígeno o al componente que lleve ese antígeno, y tolerógeno para respetarlo, el antígeno tolerógeno ayuda a reconocer que no sea una condición nuestra. Perdón, ¿alguien había comentado algo? Bien. Entonces, estos son los dos tipos de antígenos que vamos a tener. Y obviamente hay que capacitar a los linfocitos. Y cuando hablamos de capacitar a los linfocitos para que no reconozcan, no vayan a originar una reacción inmunogénica cuando les presenten un antígeno nuestro, pues entonces esa capacitación nos hace recordar al timo otra vez, este órgano pequeñito que se encuentra más desarrollado en la infancia, y que desde la infancia va a generar todas las estirpes celulares necesarias para que se mantenga esta activación de linfocitos. Pues entonces hablamos de que hay una tolerancia generada o una revisión de esta tolerancia generada en los órganos centrales de la inmunidad, como sería el timo directamente, como a veces también podemos hablar del vaso, ocasionalmente, y hay una tolerancia periférica, aquella que se llega a generar directamente en el ganglio, considerando que el ganglio no es un órgano periférico, no es un órgano estrictamente central. Entonces, la tolerancia central como tal se basa en que el linfocito llega directamente al timo y se le presentan antígenos nuestros. Y el linfocito debe de reconocer que esos son nuestros y no debe de reaccionar contra ellos. Y es parte de uno de los tantos procesos de revisión que tienen los linfocitos antes de salir a la circulación. Lo mismo sucede con la tolerancia periférica. Un linfocito que llega al timo y se le presenta un antígeno nuestro y lo reconoce como que ese antígeno nuestro es nocivo, no se le da salida a ese linfocito. Allí se queda ese linfocito. En la mayoría de los casos se destruye y queda eliminado ese linfocito.
pero puede ser que reconozca como debe de reconocer a los antígenos, que todo salga bien, y entonces el linfocito capacitado ya se sale del timo para ir a la circulación o dirigirse al ganglio, y resulta que en el ganglio puede llegársele a presentar algún antígeno que también sea nuestro y lo pueda reconocer. Entonces, allí también va a haber mecanismos de regulación que se corresponderían a la tolerancia periférica. Entonces, así, bajo esa línea va la importancia de la tolerancia. ¿Qué sucede con el linfocito al interior del timo? El linfocito va a estar en contacto con diversas células, desde células epiteliales del timo hasta algunas otras células que son similares a las células presentadoras de antígeno. Y allí, mediante complejo principal de histocompatibilidad, le van a estar presentando cosas que son nuestras, antígenos nuestros, antígenos que pertenecen a distintos tejidos en nuestro cuerpo. Y el linfocito T, con su receptor de células T, su TCR, va a estar uniéndose directamente a esos antígenos nuestros, pero se tiene que unir y se tiene que separar. Y le muestran otro y se tiene que unir y se tiene que separar. Es como un proceso, como en una fábrica, están probando, están a prueba y error y le muestran otro antígeno y se une y se suelta. Y eso es lo que tiene que estar haciendo. Si le muestran diversos antígenos nuestros y con ninguno reacciona, le mostraron antígenos neurológicos, antígenos hepáticos, antígenos pulmonares, antígenos óseos, fragmentos de proteínas nuestras que se encuentran en la generalidad de estos tejidos, y el linfocito todos los reconoció, pero los soltó, indica que tiene la capacidad de reconocerlos, pero no reacciona contra ellos. Entonces se le da luz verde a ese linfocito para que se salga del timo y vaya a cumplir sus funciones. Supongamos que dentro de los antígenos que le están mostrando, alguno de ellos lo llega a capturar bien. Y cuando lo captura, comienzan las reacciones o lo que sucede es que en lugar de soltarlo, comienzan toda esta transformación de producir interleucina 2 y producir citocinas y comenzar a generar toda esta cascada de citocinas que hemos platicado y todos estos receptores que se comiencen a activar. Entonces ese linfocito es peligroso. O sea, sí reacciona, pero reacciona tan bien que reacciona hasta con lo nuestro. Y eso no debe de suceder. Cuando eso sucede, cuando ese tipo de situaciones sucede, que un linfocito reacciona contra algo nuestro, el propio linfocito comienza a generar toda una cascada de apoptosis para eliminarse. Entonces, se pierde directamente ese linfocito. No va a salir, no tiene por qué salir, se elimina. En algunas otras ocasiones, lo que puede suceder es que al linfocito T, cuando reconoce antígenos nuestros, se activan algunos factores de transcripción de tal manera que se comienza a transformar ese linfocito. O sea, ese linfocito no se manda a apoptosis, sino que se activan algunos factores de transcripción, que posteriormente los platicaremos toda esta cascada, para que el linfocito T se transforme, en lugar de ser un T cooperador, un CD8, un CD4, ahora se va a transformar en un linfocito regulador, en un linfocito T regulador. Y los linfocitos T reguladores dijimos que participan regulando la intensidad de la respuesta inmune. Cuando tenemos excesos de linfocitos activados, estos participan para disminuir esa cantidad de linfocitos, los apagan a los linfocitos activados. Y entonces es así como se generan los linfocitos T reguladores. Cuando el linfocito puede reconocer antígenos nuestros, se le manda a activar algunos otros factores de transcripción y el linfocito T se vuelve el linfocito TREG, linfocito T regulador, y sale a la circulación. En estos momentos todavía no comprendemos por qué o qué es lo que decide, qué es lo que define que un linfocito T, cuando reconoce un antígeno, se mande a apoptosis o se vuelva linfocito T regulador. Entonces, sabemos qué sucede, pero todavía no podemos especificar cuándo es que se manda a que un linfocito se vuelva regulador y cuándo un linfocito T activado mejor se destruya. Entonces, esas son las dos vías que puede tener un linfocito T
cuando está siendo monitoreado o evaluado desde el punto de vista de la tolerancia central, o sea, al interior del timo directamente. O bien, en la médula ósea, lo que puede suceder es que también hay tolerancia central, considerando que la médula ósea también es un órgano central, y allí los que se estimulan o los que son evaluados son los linfocitos B. Los linfocitos B, como tal, reaccionan a antígenos que no necesariamente deben de ser proteínas. Pueden ser lípidos, azúcares, o algún otro complejo como ácido nucleico, ADN o ARN. Y si el linfocito B se le muestra un antígeno nuestro que resulta que sí lo logra capturar, que sí logra estimularse y comienza a generar cambios de isotipo para generar inmunoglobulinas contra este antígeno nuestro, entonces aquí lo que sucede es que puede haber una reedición de receptores, considerando el receptor de la inmunoglobulina, el receptor del linfocito B son las inmunoglobulinas, IgM, monomérica, IgD, inmunoglobulinas de membrana. Entonces, si el linfocito B reconoce como algo nocivo un antígeno que debiera de ser tolerógeno, pues entonces aquí el linfocito tiene una segunda oportunidad. Aquí no se le manda a destruir por apoptosis, sino que puede haber una reedición del receptor. O sea, se pueden volver, entran estas recombinasas BDJ que en algún momento platicamos, comienzan a generar una nueva combinación de inmunoglobulina y la vuelven a mostrar. Y ya que la muestran, se vuelven otra vez a unir a los antígenos que se le están mostrando y ya no tendría por qué reaccionar contra ellos. Pero si se diera el caso que volviera a reaccionar, a reconocerlos como que son antígenos nocivos, entonces ahora sí, el linfocito B se le manda a apoptosis. Entonces, esos serían los puntos principales de la tolerancia central. Respecto a la tolerancia periférica, pues hablábamos que ya que el linfocito B salió, que aparentemente estaba todo bien, porque la tolerancia central es una cosa que realmente tiene bastantes fallas en la gran cantidad de linfocitos que se deben de evaluar y que realmente no, hay tantos antígenos en el medio ambiente que pueden llegarse a salir los linfocitos B aparentemente bien, pero ya estando en la periferia pueden llegar a reaccionar otra vez con un antígeno nuevo, un antígeno que no se les había mostrado anteriormente o en la actualidad digamos que las corrientes académicas, las corrientes científicas en la actualidad señalan que la gran cantidad de antígenos nuevos, de compuestos que estamos creando desde que inicia la revolución industrial para acá, la gran cantidad de compuestos de detergentes, compuestos químicos que andan en el ambiente, productos de belleza, productos sintéticos, cosas nuevas que estamos creando o cosas semisintéticas donde el ser humano está uniendo componentes proteínicos naturales con componentes sintéticos y los estamos metiendo ahora sí que al medio ambiente del ser humano, pues bueno, ya se están reaccionando, nuestro sistema inmunológico reacciona también o puede llegar a reaccionar con algunos de estos estímulos. Y linfocitos que aparentemente estaban bien, que fueron bien evaluados por el timo o por la médula ósea y ya salieron a la circulación para hacer sus funciones, pueden llegar a confundirse y pueden llegar a atacar o a desarrollar una respuesta inmune contra algo que podría ser nuestro, por toda esta confusión que puede llegarse a generar. Si esto llegara a suceder, entonces el linfocito reactivo en la periferia también puede tener algunos controles de seguridad para que no reaccione contra nuestras propias proteínas o contra nuestros propios antígenos. Una es que se mande apoptosis, que en el momento en que el linfocito se llega a una célula presentadora y le muestra algo que es nuestro y el linfocito reconoce que eso es algo nuestro, el linfocito desarrolla su cascada de apoptosis y se elimina. Otra situación puede ser que el linfocito reaccione contra la sustancia antigénica que se le está mostrando y la célula presentadora o la otra célula identifique que lo que le están mostrando al linfocito es algo nuestro. Y entonces ahora se manden estímulos, se manden citocinas
para que el linfocito que está siendo activado se apague, no muera, no se manda apoptosis. Simplemente las citocinas que lo invaden impiden que se lleguen a reaccionar todos los demás, toda la cascada de producción de citocinas para que el linfocito pueda seguir funcionando. Y entonces decimos que nuestro linfocito entra en anergia. O sea, queda, por así decirlo, queda hibernando, queda en animación suspendida, queda congelado. No se muere, pero no funciona tampoco, que sería prácticamente lo mismo. Entonces, el linfocito que puede reaccionar en la periferia contra algo nuestro queda anérgico, no responde a citocinas, le van a llegar otras citocinas o factores de crecimiento, no va a hacer nada, le van a estar presentando cosas, no va a estar expresando nada. El linfocito deja de expresar receptores en su membrana y ya no funciona. Ahí se queda. Va a pasar el tiempo y llega un momento en que va a ser degradado, va a morir, pero no va a reaccionar contra nada. Y eso es que entra en anergia. Entonces, a final de cuentas, pues va a terminar en apoptosis, pero mientras, durante varios días, va a permanecer anérgico. Y otra situación que puede suceder es que el linfocito T, que reconoce antígenos en la periferia nuestros y comienza una respuesta inmune contra estos, lo que va a suceder es que dentro de esta producción de citocinas que va a generar el linfocito nuestro, va a llegar a producir citocinas que van a llamar a los linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores, cuando se acerquen, pues van a producir las señales necesarias para bloquear la producción de otras citocinas del linfocito T activado y también lo van a mandar a apoptosis. ¿Qué es lo que a veces sucede? ¿Qué es lo que el medio que sucede cuando tenemos una infección que ya la vencimos y que queda el montón de linfocitos T activados, entran los linfocitos TREC para disminuir esa respuesta inmunológica, esa respuesta contra microbios que ya no es necesaria? Esto mismo hace, pero cuando el linfocito que se activa reconoce antígenos nuestros. Esto es de lo que vamos a hablar en este capítulo, de la tolerancia central y de la tolerancia periférica, y cómo la desregulación de estos nos va a generar patologías en el sistema inmunológico, que vamos a ir comentando. La tolerancia central, entonces, ya enfocándonos a algo en concreto, pues entonces se va a llevar a cabo en el timo, porque estamos hablando del linfocito T. En su momento platicaremos también del B. Y entonces, el linfocito T tiene que entrar directamente al timo, y en el timo, allí se le van a presentar células epiteliales o células presentadoras de antígeno y le van a mostrar antígenos por medio del complejo principal de histocompatibilidad. Y el timo tiene que reaccionar. Si reacciona de forma negativa, si reacciona de forma en que el linfocito se activa con nuestros propios antígenos, se genera una selección negativa, ya dijimos. Se provoca directamente la destrucción, la eliminación del linfocito. Ahora, también o se van a generar los linfocitos T reguladores. Ahora, ¿quién le muestra tanto antígeno nuestro a los linfocitos? Esto es algo bien interesante. Porque decimos, la célula, el epitelio o la célula presentadora muestra antígenos nuestros y no muestra uno ni muestra dos, muestra decenas y decenas y decenas de antígenos nuestros a los linfocitos T para que vayan reconociendo de todo tipo de cosas que tenemos en nuestro cuerpo, para que sepan qué es lo que no deben atacar, para que sepan qué es lo que hay que cuidar, ¿no? Hay una proteína que se denomina como tal aire, así como la palabra aire, ¿sí? Como el viento. Aire se genera por un gen, porque obviamente las proteínas derivan de genes, y este gen también se llama aire. Este gen entonces genera una proteína que es un factor de transcripción, y este factor de transcripción anda, digamos que por nuestro genoma, e identifica algunas proteínas o algunos genes de distintas cosas en nuestro cuerpo y los ayuda a expresarse para que se generen diversos antígenos adentro del timo. Y entonces adentro del timo tenemos que se están produciendo proteínas
que se encuentran en el sistema nervioso, proteínas que se encuentran en la nefrona, proteínas que se encuentran en el páncreas. O sea, proteínas diversas se están generando dentro del timo para que las células, tanto epitelio como célula presentadora, las capturen, las procesen y las estén mostrando los linfocitos para estarlos entrenando, para estarlos capacitando. Entonces, así de importante es esta proteína aire. AIRE sería la abreviatura de regulador autoinmune. Por eso es AI de autoinmune y RE de regulador, AIRE. Entonces, imaginen una enfermedad en donde mute, en donde por una mutación se pierda la actividad de aire, del gen aire, y no tengamos esta proteína. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no tuviéramos esta proteína, nadie va a estar generando antígenos de los diversos tejidos, antígenos propios, para que sean presentados a los linfocitos T para capacitarlos o para que ayuden a reconocer, a diferenciar de lo que es nuestro de lo que no es nuestro, o sea, tolerancia contra inmunogenicidad. Si esto sucediera, entonces el linfocito pues no va a reconocer nada y se le va a dar luz verde para que salga del timo sin haberse capacitado, sin haber reconocido antígenos nuestros. ¿Qué va a suceder entonces? El linfocito tanto va a reconocer y va a reaccionar contra los microbios, pero eventualmente va a reconocer alguna proteína nuestra y la va a reconocer como que también es anormal y la va a tratar y va a reaccionar y va a generar toda la respuesta inmune de los CD4 y los CD8 van a ir contra tejidos nuestros. Hay una enfermedad que afortunadamente es bastante rara, que se origina por mutaciones en la proteína aire. Entonces, hablamos de del síndrome poliendocrino autoinmunitario o síndrome poliendocrino múltiple, también le llaman tipo 1, pero es síndrome poliendocrino autoinmunitario, en donde no hay proteína aire. Es una enfermedad autosómica recesiva y el gen se ubica en 21q22, o sea, en la banda 22 del brazo largo del cromosoma 21. Y allí, entonces, se ubica este gen. Al ser autosómica recesiva, ambos padres están sanos, pero son portadores de la mutación, posiblemente es pareja consanguínea, y puede generar esto. Al menos es rara. 1 de cada 1.000.000 de habitantes llega a presentar una cosa de estas, pero se presenta. Entonces, decir 1 de cada 1.000.000 de habitantes, es decir, que por lo menos aquí en la comarca lagunera hay una persona con esto, o nace una persona con esto. ¿Qué va a suceder? Pues entonces el timo va a andar soltando antígenos, linfocitos para nada capacitados, sin seleccionarlos. La producción de linfocitos T reguladores va a disminuir porque no va a haber quien, ahora sí que linfocitos para transformarlos en linfocitos T reguladores, y los linfocitos T van a estar saliendo a la circulación. Y entonces van a llegar a desarrollar, digamos que, enfermedad autoinmune contra ciertos órganos. Casi siempre los órganos que se van a afectar en esta enfermedad son órganos endocrinos. Esto bajo consideración de que en la proteína aire, muchas de las proteínas que expresa nuestras para ser reconocidas tienen que ver con antígenos endocrinos, antígenos glandulares. Entonces, al no reconocerlos, pues entonces el linfocito T puede llegar a atacar directamente hacia este tipo de órganos. Entonces, notarán que los pacientes desarrollan diabetes mellitus por destrucción directamente de los islotes de Langerhans, que pueden llegar a presentar hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, enfermedad hepática, alteraciones del orden sexual por destrucción de ovarios o afectación de testículos, anomalías en la hipófisis, de diversos componentes. Aunque
la mayor frecuencia de la enfermedad o la característica principal, bueno, más bien el órgano que más fácilmente se afecta o más comúnmente está reportado es la glándula paratiroides. Entonces los pacientes suelen mostrar hipoparatiroidismo como característica inicial, pero no es la única, van a presentar múltiples alteraciones. La expectativa de vida, bien tratados, bien manejados, pueden llegar a alcanzar los 40 años de edad, pero pues siempre van a estar disminuidos y siempre van a estar afectados de enfermedades autoinmunitarias. Entonces, es raro, pero eso es un ejemplo directamente de cómo esta proteína puede llegar a afectar al sistema inmunológico. Así de delicada puede ser esta situación con respecto al timo. Entonces, eso es sobre un punto. Por otra parte, con la respuesta periférica, pues bueno, ya habíamos señalado que hay anergia cuando hay falta de respuesta inmunitaria a nivel periférico, o se puede suprimir la respuesta gracias a los linfocitos T reguladores, o bien se mandan a apoptosis también los linfocitos, si llegan a ser activados. Entonces, esta situación es la que se puede llegar a presentar con estas cosas. Entonces, a partir ya del próximo viernes, pues vamos a comenzar a ver algunas de estas enfermedades inmunitarias. Y bueno, pues mañana continuaremos platicando sobre cómo son todos estos procesos y cómo se generan los linfocitos T reguladores, cómo se genera también la tolerancia periférica y todos estos procesos que están bien interesantes realmente cómo se van desarrollando. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? No, doctor. No. No, doctor. Bueno, pues continuaremos platicando entonces mañana. Es un capítulo pequeño, es realmente este capítulo 9 de tolerancia inmunitaria, pero es bien interesante por las patologías que vamos a llegar a señalar. Muy bien, pues eso sería todo. Jóvenes, pongan su cámara para la foto. Muy bien. Pues eso es todo, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta mañana, doctor. Gracias, nos vemos. Igualmente, doctor, hasta mañana. We all love you.